Esto es Saber Sanar, un espacio sentipensante para evolucionar. Yo soy Cristian Ortiz y comenzamos. Verónica Terraza Aragonés, psicóloga feminista, maestra en psicoterapia clínica, especialista en atención a víctimas de violencia de género. Es capacitadora, docente y activista de los derechos humanos de las mujeres. Es presidenta del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma y cofundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua y también de la Escuela Feminista. Para mí es un placer, un gusto de nuevo tener acá a Verónica Terrazas. Es una compañera de muchos años y en esta ocasión nos viene a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con la psicoterapia, pero no con la psicoterapia a secas, sino con la psicoterapia con perspectiva de género. ¿Cómo se incorpora la perspectiva de género dentro del espacio psicoterapéutico? Vero, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por darme esta oportunidad de conversar acerca de estos temas. Y temas de pronto como muy escabrosos, porque la gente escucha perspectiva de género y empieza luego a poner como las antenitas, ¿sí? Porque lo asocian como que está contra los hombres o como que es algo que únicamente las mujeres entienden. Platícanos para empezar y desmitificar qué es la perspectiva de género. Ay, qué bueno que haces esta pregunta porque, como lo dices tú, realmente se ha polarizado mucho el entendimiento de qué es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una metodología científica de observación que nos permite darnos cuenta de las desigualdades entre hombres y mujeres en toda esta sociedad. Y esta metodología también nos permite no solamente un diagnóstico de cómo se establecen las jerarquías de poder en esta sociedad y principalmente basadas en la asignación de trabajo em, relacionadas con el sexo Mm. de cada persona, sino que también nos permite, no se queda solamente en el diagnóstico, sino que nos permite hacer un análisis y nos permite establecer estrategias para trabajar en que estas brechas de género no sean tan evidentes y que pueda llegar un momento en erradicar todas las violencias de género. Que es todavía un discurso utópico. Sí, exactamente. Cuando hablamos de la erradicación de las violencias de género, obviamente estamos hablando de otro sistema social, político, económico y demás, Otra ¿sí? realidad. Otra realidad. Sin embargo, si no se habla, o sea, no se establece hasta dónde va la visión de la perspectiva de género, pues se queda cortas las estrategias que se pudieran tomar al respecto. Porque de pronto dice, bueno, vamos a hacer la misma intervención tanto para un varón como para una mujer que está transitando un proceso depresivo que cumple con los criterios diagnósticos para tener una depresión, cualesquiera que sea su tipo, ¿no? Y de pronto si uno no tiene también esos instrumentos que tienen perspectiva o visión de género, vamos a invisibilizar un montón de realidades que está transitando y tal vez queremos reducir todo a un contexto bioquímico, ¿no? O sea, como trae problemas en tal o cual neurotransmisor y necesita este fármaco. Y yo creo que, al igual que a mí, a muchos terapeutas les toca descubrir que detrás de una supuesta depresión hay toda una situación de abuso, por Mm. ejemplo, de violencia, que ni siquiera está verbalizada. Y como no está verbalizada, pues no se puede intervenir. No se sabe dónde está la herida, así que no se sabe cuál es la curación. Y nos quedamos con ese sesgo perceptual y se reduce, como se redujo, por ejemplo, en la psicofarmacología, ¿no? De los 50, de, oye, pues todas las mujeres de países de primer mundo con psicofármacos, porque qué barbaridad, todas son unas, entre comillas, histéricas y todas están, entre comillas, inestables y, entre comillas, son hormonales. Así es. Y de pronto, pues estaba pasando algo muy fuerte, que no tenía que ver con las hormonas. Qué bueno que lo comentas también, porque esto es parte de la perspectiva de género, o sea, de lo que nos permite hacer este diagnóstico.
porque si bien, eh, la parte fisiológica es fundamental y entender bien claro que hombres y mujeres no somos iguales, Ujú. que tenemos diferente funcionamiento. Hay veces que pareciera que es muy similar, pero es similar, no es idéntico. Por lo tanto, cuando hablamos de que los derechos humanos, que la perspectiva de género, obviamente estamos hablando que todas las personas tenemos los mismos derechos. Sin embargo, esto no quiere decir que hombres y mujeres seamos iguales. Dirigiendo, a lo que estabas comentando, eh, se tiene bien claro, ya científicamente, que sí hay diferencias entre hombres y mujeres, entre las, todas las sustancias orgánicas. Por lo tanto, una diabetes no influye de la misma manera en un hombre que una mujer. Claro. Perdón. También el hecho de que la perspectiva de género nos permite hacer una intervención integral. ¿Por qué es esto? Porque está basado en un modelo ecológico. Y este modelo ecológico lo que plasma es que hay características singulares desde el individuo, desde la familia, desde la sociedad y obviamente desde, por ejemplo, el país Claro. donde naciste. Entonces, todo esto tiene que ver con, el tratamiento individual que se le da a una persona. Así como, por ejemplo, a una persona con depresión, una mujer con depresión, pero aparte de esa mujer con depresión tiene diabetes. No le puedes dar el mismo medicamento que a una mujer con depresión que no tiene diabetes. Si entre mujeres hay estas diferencias, ahora imagínate que le den el mismo medicamento o el mismo tratamiento a un hombre con depresión. Ujú. Entonces, aquí la cuestión de esta perspectiva es que nos permite identificar los elementos individuales que necesita cada persona para salir de su situación problemática o de su situación de enfermedad. Eh, Platícanos un poquito para enterarnos, como qué tipo de cosas podemos hacer los psicoterapeutas para empezar a integrar la perspectiva de género dentro de nuestro quehacer en el consultorio. Siguiendo con este, tenor que estás comentando, por ejemplo, ya hablando en la terapia, no es lo mismo una persona, o sea, una mujer que tiene un problema, o tiene una situación de depresión o de alcoholismo, por ejemplo. Ujú. O una situación bueno, si vamos a poner esta de alcoholismo, no es lo mismo una mujer con una situación de alcoholismo que un hombre en una situación de alcoholismo. ¿Por qué? Porque más allá de esto que se tiene que ver individual, el tratamiento farmacológico, el tratamiento médico, se tiene que ver cómo se ve este factor del alcoholismo en la sociedad. Que está súper estigmatizado, ¿no? Porque Exactamente. un hombre con un problema de adicciones generalmente, pues a veces hasta invisible, ¿no? Como que es normal, como parte de la masculinidad, ¿no? Porque los hombres nos socializamos entre nosotros y con otras personas a partir del lubricante social del alcohol, ¿no? Así Y está hasta aplaudido y enaltecido en todos los íconos de la cultura pop, ¿no? Desde las películas del cine de oro, ¿no? Hasta actualmente, ¿no? así es. Pero de pronto, si una mujer está en una situación de adicción y específicamente el tema de alcohol, vienen estigmas sociales bien bárbaros que aparte la coadyuvan o la dejan como muy aprisionada para moverse. No es lo mismo. No es lo mismo y no es lo mismo ni siquiera al pedir apoyo psicológico y cómo lo va a tomar él o la terapeuta. Claro. Esto también viene con un ejemplo muy clásico, que es una persona, ¿será lo mismo socialmente el hecho de que un hombre esté pasando por una depresión porque dejó a su esposa con sus hijos hace muchos años y ahora quiere, volver o quiere reanudar esta relación? Que si una mujer está en depresión porque hace muchos años dejó a sus hijos con su esposo.
Entonces, la carga social. No puede que viene luego desnaturalizar, ¿no? O Exactamente. sea, como esta cosa horrible. Cómo lo vamos viviendo en la sociedad. Aparte, ya llega el momento en que nos animamos a pedir apoyo, que también está muy estigmatizado el pedir el apoyo psicológico aún, que lleguemos y que el terapeuta o la terapeuta lo considere como un pecado o lo considere como algo que está mal visto en la sociedad. Claro que esto va a afectar el cómo te va a tratar Ujú. y cómo se va a desarrollar, hacia dónde va a ir dirigida el proceso psicoterapéutico. De inicio, el psicoterapeuta o la psicoterapeuta tiene un sesgo perceptual, ¿sí? Y tiene un montón de prejuicios y a partir de ahí hace esa lectura de la realidad. Así es. Entonces, bueno, esta clase está dirigida a trabajar principalmente 7 puntos básicos que yo considero que se tienen que trabajar para la incorporación de la perspectiva de género en la psicoterapia. No es que les demos el hilo negro o, o no sé, la panacea que te va a decir cómo lo trabajes, sino son 7 puntos a reflexionar y a trabajar personalmente, porque trabajamos con la persona del terapeuta. Ujú, Entonces, el primer punto es el reconocimiento y cuestionamiento de los propios sesgos asociados al género, del terapeuta. que casi no traemos. No, casi nada. Sí, y que deja tú que traigamos muchos o poquitos o, bueno, todo el mundo trae. La bronca es que nos demos cuenta que lo traemos y que, por ejemplo, en mi caso, yo soy Verónica, pero soy terapeuta, entonces cuando empiezo esta relación de psicoterapia con mi usuario, mi usuario, ¿qué partes de Verónica hablan como si fuera el terapeuta? Ujú. Y eso se ha visto en otros temas, pero entonces hay que reflexionarlo también respecto al género. Otro punto importante, pues, es la influencia del género de la persona consultante y de la persona del terapeuta. Entonces hay que hacer un análisis, hay que hacer una confrontación que no tiene que ser agresiva, ¿verdad? Sino una confrontación de qué ideas trae, qué ideas preconcebidas, qué creencias trae el consultante o la consultante y qué creencias traigo yo, ¿sí? Y otro punto, que sería el 3 sería la influencia del género en el motivo de consulta o en el malestar de quien es el consultante, porque muchas veces nos llegan con el resultado de muchas violencias de género al consultorio, que puede ser una depresión, un intento de suicidio, el estrés, un estrés postraumático, problemas alimenticios, el insomnio, y que lo ponemos como motivo de consulta. Entonces, tenemos que analizar también el motivo de consulta, qué relación tiene con todas las violencias de género que están en nuestro ambiente. Y obviamente que si analizamos el motivo de consulta, pues es obvio que también tenemos que analizar el diagnóstico. Porque de pronto todo esto está así como debajo del iceberg, ¿no? Debajo de la superficie. Uno dice, no, pues sí, viene con toda esta situación, bla, 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 bla. Y poder, por ejemplo, entender que mucho de la etiología, por ejemplo, de una depresión exógena, eh, tal vez tiene que ver con una doble o triple jornada Así. que es muy adjudicada, pues, a las mujeres como algo normal, ¿no? Y cuando la persona es eh, psicopedagógicamente llevada a deslindarse de todo este tipo de cargas, tal vez también la sintomatología, pues, va a minimizarse o incluso a desaparecer. Pero si no, imagínate, estamos buscando en el inconsciente, estamos buscando en la interpretación de sueños, estamos buscando en los orígenes de las etapas infantiles, y no estamos viendo algo que está enfrente de nosotros, es como un elefantito rosa en la sala, ¿no? Así Que es. nadie ve. Que nadie ve. Y esto es fundamental porque, en primer lugar, sí quisiera aclarar
que la incorporación de la perspectiva de género en la psicoterapia es para cualquier tipo de psicoterapia dirigida hacia niños, niñas, mujeres, hombres, cualquier persona, ¿sí? Regularmente, por lo menos en mi caso, pues obviamente me especializo en trabajar con mujeres en situación de violencia de género. Sin embargo, esta incorporación de la perspectiva de género también es muy importante que se haga cuando se trabaja con hombres y obviamente con niños y con niñas. Eh, Aquí la cuestión es que tenemos que analizar ojalá existiera una estrategia así como un formulario, ¿no? Para eso, bueno, paso, bien estoy estandarizado, es eh, entrar en un análisis personal con la persona, el terapeuta, ¿sí? Analizando las intervenciones que hace el terapeuta o la terapeuta y estrategias para, para evidenciar los sesgos. Entonces es un trabajo de análisis. Es un trabajo de análisis y obviamente que si vienen recomendaciones que vienen adecuadas a las normas internacionales, nacionales y locales que tienen que ver con la atención de violencias de género, porque también es súper importante que todas las personas terapeutas sepamos cuando podemos atender este caso, esta depresión, em, no sé, pérdida de el sentido de vida o cualquier otra. Oye, o la típica de pronto que pasa mucho con un gran error, ¿no? Pues terapia de pareja, ¿no? Ya sé, ya sin esta perspectiva Y es peligroso, ¿eh? peligrosísimo. Ese es un punto fundamental, pero a lo que iba, Saber, ¿no? ¿cuándo saber? O sea, ¿cuándo saber si realmente necesitan a un terapeuta que esté especializado en atender violencias de género o podemos atender la situación con la que vaya el consultante con una incorporación de perspectiva de género, con las estrategias y herramientas que nosotros hemos aprendido según nuestras corrientes psicológicas que preferimos o que creemos que funcionan mejor? Todas las corrientes, o sea, esto no habla de otra corriente diferente, es analizar las corrientes que utilizamos, Ujú. cuáles sí, cuáles no se pueden adecuar para trabajar la perspectiva de género en el consultorio, Claro. ¿sí? Es decir, que de una otra forma, cualquier terapeuta de cualquier enfoque, de cualquier escuela, de cualquier tradición Mm, psicológica, puede incorporarlo y no tiene, vamos a decir, que cambiarse de bando. exactamente. Que bueno, cuando o sea, está muy estigmatizado esto de los lentes de género, ¿verdad? Que cuando nosotros nos ponemos o aprendemos esta metodología de análisis, nada es lo mismo. No, Ya no podemos voltear para atrás, digo, o quitarnos los lentes. para bien, Para bien, para bien. para bien, y es doloroso también. Es doloroso en el sentido de darnos cuenta de muchas cosas que estaban invisibles o naturalizadas. Entonces, hay veces que bueno, hay cosas que a lo mejor en el camino hemos aprendido, pero también tiene que ver con la perspectiva de género, los abusos que hay dentro de la familia. Entonces, ¿cuándo son delitos? ¿Cuándo no son? ¿Cuándo se puede trabajar solo en un consultorio particular? ¿Y cuándo es obligación del terapeuta referir este caso a una institución pública destinada a trabajar específicamente con estos casos? Porque también muchos terapeutas o psicólogos y psicólogas todavía no nos damos cuenta o todavía no tenemos incorporado la, la responsabilidad legal que tenemos al dar terapia. Y es un punto también fundamental que tenemos que saber claramente cuáles son las líneas que nos declaran estas normas, esta normatividad nacional o estatal de cómo tenemos que dar psicoterapia. Esta oportunidad de saber a dónde dirigir, cuándo no, y poder distinguir entre lo que es un delito y lo que es simplemente un secreto familiar, como a veces lo Así es. manejan, pues sí, en algunos enfoques.
Y también ver esto mucho de la privacidad, del secreto de la terapia, la objetividad, desde dónde se mide y cómo se mide la objetividad en terapia, eh, y que sí tiene una responsabilidad legal tanto para el consultante como para el terapeuta. Porque no es lo mismo ser un espacio seguro que ser un espacio cómplice. Así es, así es. Y muchas veces, pues, vemos pasar cosas que sí nos incomodan y sí sabemos que no se deben de dar, pero no sabemos que tenemos la obligación de sacarlas de un espacio secreto. ¿Por qué? Porque las de violencias de género están, bueno, casi todas las violencias, pero la violencia de género en lo particular y la sexual específicamente tiene que ver con el secreto. Entonces, parte de la intervención es abrir el secreto, Totalmente. ¿sí? Y luego, para terminar, no por eso menos importante es, pues, analizar intervenciones clínicas que se pueden validar desde esta perspectiva de género. Algo fundamental es el lenguaje inclusivo, lo importante que es para validar y reconocer a la persona que tienes enfrente. ¿A qué me refiero? Muchas veces hacemos ejercicios hasta de, no sé, de hipnosis, de relajación, a lo mejor que ya están preestablecidos y tengo a una mujer enfrente y le estoy hablando masculino. Eso pasa mucho. O le doy un cuestionario donde él dice, ¿cuántas veces se deprime en la semana? O bueno, esa no dice, o sea, perdón, sino ¿cuántas veces se ha sentido deprimido en la semana? Desde ahí como hay una omisión. Hay una omisión, hay una invisibilidad por la persona que tienes enfrente. Entonces, ¿cómo tienes que ir modificando tus estrategias, así como lo hacemos en otras, em, actividades o técnicas? Que si vemos que la persona que tenemos enfrente es más visual, más kinestésica, más, auditiva, le vamos modificando para que sea más incidente la estrategia, pues así también se tiene que modificar el lenguaje. Y también acuérdense que sí, las cosas que no se dicen no existen. Por lo tanto, el lenguaje es fundamental. De hecho, la terapia está basada en el lenguaje. Entonces, es una parte fundamental que tenemos que reflexionar al respecto, y sabemos que la terapia, pues, es un arte, es algo que se va haciendo en el consultorio, en esta relación entre terapeuta y consultante, y que no puede estar preestablecida, que tiene que ir naciendo con con la persona que tienes enfrente. Y todo esto, todo este trabajo, ¿a dónde va dirigido? Pues al que el terapeuta o la terapeuta tenga una posición específica frente al enfoque de género, Ujú. ¿sí? Es muy ambicioso, es mucho trabajo personal, va a depender de la intención y del esfuerzo, de la apertura de cada uno y una de las participantes para confrontarse con muchas cosas que a lo mejor no ha visto o no las ha querido manejar. Le sacamos la vuelta Así es. muchas veces. Y te agradezco que nos hayas compartido un poco de estos saberes. Ay, muchísimas gracias. Y por último, nada más decir que el saber perspectiva de género no es lo mismo que incorporar la perspectiva de género en la psicoterapia. Totalmente diferente. Bueno, pues les agradezco que hayan estado con nosotros y les recuerdo que también para escuchar estos y otros contenidos nos puedes encontrar en Saber Sanar a través de Spotify y las otras plataformas de podcast que están por ahí en toda la red. Mi nombre es Cristian Ortiz y espero que tengas una hermosa vida.